lo que hacemos en Crédito Inmobiliario a grandes rasgos, si bien esto es un proceso un poquito más largo, pero lo principal es que damos la solución 360 grados, tanto acá en Chile como también fuera de Chile, en los países donde tenemos presencia. Y lo más importante, buscamos partners en inmobiliaria, proyectos que sean rentables, porque a nosotros nos enfocamos principalmente al inversionista, al cliente que quiere buscar una rentabilidad de esto que genera un negocio o una inversión pasiva. Ahora, si quieren para primera y segunda vivienda, igual los vamos a acompañar y asesorar, pero nuestro principal expertise está orientado al inversionista. Y para eso también damos el proceso de obtención de financiamiento, no nosotros, sino tenemos partners e instituciones financieras, ya sea bancos o mutuarias, que tenemos alianzas en conjunto y vemos cuál es la mejor opción para el cliente. Y luego de eso, entendemos que una parte importante del proceso también es la administración y el corretaje. Y es por eso que tenemos una empresa que se llama Crece Corredores, que les ayuda en todo el proceso de la administración y el corretaje de las propiedades, porque muchas veces hay inversionistas que son desde el sur de Chile, desde el norte de Chile, incluso fuera del país, que están con nosotros y que no van a venir acá a mostrar las propiedades cuando tengan que arrendarse o si tienen algún problema, porque problemas pueden haber, pero tienen que haber soluciones que Calefón tiene perfecto. Bueno, Crece Corredores, a través de la alianza que tenemos con Crece Inmobiliario, ayudamos en todo este proceso. Dicho esto, vamos, una breve introducción. Nosotros como inversionistas, nosotros somos parte del proceso del negocio inmobiliario hace ya 16 años, 17 años aproximadamente, en donde vimos un nicho en el cual estaba atendiendo al alza y nos dimos cuenta que es un negocio bastante rentable, de bajo riesgo, que cuenta con seguro asociado, en el caso que me pase a mí algo como titular de un crédito hipotecario, en el caso que esté tomando o esté financiando la propiedad con un crédito, queda pagada la propiedad, es heredable, me permite adelantar mi jubilación o me permite mejorar mi jubilación. Y aquí vamos a tener un poquitito el tema de la jubilación, si bien vamos a ver más adelante, pero sobre todo hoy en día que está bien latente el tema de la jubilación, dado que en Chile ya hemos retirado, los que hemos retirado han sido 30% de nuestros fondos de capitalización individuales de la administradora de fondos de pensiones. Eso significa que el día de mañana, cuando tengamos que jubilar, vamos a tener un 30% menos, al día de hoy, un 30% menos de fondos que cuando se tengan que redistribuir en mi periodo que yo voy a destinar a recuperar esa plata en mi jubilación, voy a necesariamente tener una jubilación más baja. Mientras tanto, no exista una política pública que nos diga cómo vamos a solventar esos fondos que he retirado, hoy día dentro de mi jubilación voy a ser un 30% más pobre mensualmente por este pago mensual o por esta jubilación. Eso es una realidad, sin darle color ni tinte político, ni del lado de acá, ni del lado de allá, nada, es una realidad. Y eso son los números. Eso, si yo pensaba jubilarme anticipadamente, porque también desde el punto de vista económico el trabajo es un mal y el ocio es un bien. Pero si yo pensaba jubilarme anticipadamente, voy a ver dos variables que voy a ver mermadas. Uno, el plazo en que voy a querer anticiparme, porque voy a tener que tener más ahorros para poder lograr tener una mejor jubilación, o en su efecto, mi jubilación se va a ver se va a ver vista más baja, dado que voy a tener menos cantidad de dinero. Eso ya sea si quiero anticipar o me jubilo en los tiempos estimados que tengo estipulado hoy en día para ejercer este derecho. Entonces, sí me gustaría tener claridad o dejar en claro que ese 30% ha ayudado muchísimo a gente que necesitaba poder subsistir, sobre todo en el tiempo de pandemia, ha ayudado mucho a la gente que necesitaba poder pagar obligaciones, poder pagar el arriendo, poder comprar en el supermercado, etcétera. Pero también hay mucha gente, no menos, estamos hablando de sobre el 60% de los chilenos que no han retirado su fondo de pensiones o
que han retirado esos fondos de ese 30% de fondos de pensiones y los tienen en su cuenta corriente o los tienen en inversiones. Si sumamos estas tres variables, estamos hablando de sobre el 60%. Entonces, hay una cantidad de chilenos hoy día que sí ha retirado o un poco que no ha retirado, que hoy pudiendo hacerlo, que ese dinero podría hacerlo más rentable. Y ahí donde queremos ver nosotros. ¿Dónde invertir ese dinero para que sea rentable para nosotros? Y desde ese punto de vista, existen mecanismos, existen herramientas para que ese dinero en el cual yo no lo utilicé porque era de una necesidad clara para pagar mis obligaciones o para poder alimentarme, sino que lo puedo hacer para poder invertir. Bueno, existen tendencias, existen oportunidades en donde sí es un negocio y es una oportunidad de poder tener ese dinero para poder invertir en mi futuro. Y sobre todo, pensando que voy a ver mermado mis fondos de pensiones y voy a ver mermada mi jubilación, y eso es un dato duro, sí o sí, independiente, como les dije anteriormente, del color, del prisma que se me mira, es un dato duro hasta que no tengamos una política pública que nos diga que cómo vamos a recuperar ese 30%, en cuánto tiempo, etc. Lo más probable es que nosotros no lo hagamos y que las próximas generaciones vayan en ese camino, pero por lo pronto no la tenemos. Y si no la tenemos, la realidad es que nos va a afectar en nuestra jubilación. Eh, y dentro de eso, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué invertir en propiedades? ¿Y por qué no invertir en otros fondos? Que después les vamos a mostrar también cómo se han comportado otros portfolios de inversiones, ya sea en el mundo accionario, en el mundo de los fondos mutuos, en el mundo de la misma FP, que compara con la inversión en bienes raíces y vamos a ver cuál de estos tipos de inversiones son los más rentables. Hoy día les vamos a comentar que en el mundo de la inversión en bienes raíces tenemos una tendencia, si bien tenemos una tendencia alcista en las tasas de interés, hoy en día también en varios países de la zona y principalmente de América, en la parte baja, y no solamente baja, porque Canadá está en Norteamérica, hay muchos países que tienen una tasa de interés más alta que la chilena. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, que son países que son potencias mundiales, que están dentro de los G, que se llama, que son de los países, los grandes países del mundo, pero luego de eso contamos con muchos países u otra cantidad de vecinos que las tasas de interés están sobre el 11%, que después se las vamos a mostrar, y es más, nuestro vecino que está pasando la cordillera, no sé si ustedes saben, pero las tasas de interés que cobran para un crédito hipotecario están sobre el 50% anual. Es prohibitivo. Ahí en Argentina, si no te compras una casa al costado, no tienes nada que hacer. Está liquidado porque el crédito no te va a matar. Eh, También durante este año se ve un ambiente de reactivación en el mundo inmobiliario. Si bien la cantidad de proyectos que están entrando mes a mes para ejecutar los nuevos proyectos en la Cámara Chilena de Construcción, hoy día todavía existe un stock interesante para poder comprar a buen precio y poder también ser inversionista. Existe una alza en la demanda de la vivienda, sobre todo en el mundo de la inversión, y aquí entran a jugar players importantes como son los multifamily, que compran edificios completos para poder administrar ellos las inversiones. También hay muchos inversionistas que no solamente compran de 5 o 10 departamentos, sino que el inversionista hormiga, que se llama, que compra de 1 o 2 departamentos, pero sí está pensando que tengo que proyectarme para poder mejorar mi jubilación. Y si me pasa algo, también tengo que dejar asegurado a mi familia. Entonces, ahí son distintas variables que se analizan al momento de generar un análisis, valga la redundancia, un análisis financiero y crediticio de qué me conviene, dónde me conviene invertir, etcétera. Si bien desde hace 20 años Chile sigue siendo
un país súper atractivo hacia la inversión. Lo hemos visto en los últimos 10 años. La plusvalía solamente de las propiedades, Cristian, ¿sí? disculpa por interrumpirte un segundo que considero que es interesante. Dale. Bueno, te interrumpo por un comentario que hace uno de nuestros panelistas, de los que han realizado, como está vigente a lo que estaba mencionando. Él dice que en cuanto a la tasa de interés, se ve que es más alta nominal en el resto, pero en cuanto a tasa real, Chile en UF no se ve beneficiado. Igual ¿Cómo va a mostrar un podríamos cuadro, entender eso? igual va a mostrar un cuadro donde en UEF incluso se ve beneficiado. No así, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá, porque la tasa, cuando tú cobras, por ejemplo, de Estados Unidos en dólar, cobras en dólar y pagas en dólar. Pero en otros actores del vecindario sí lo vamos a ver, porque nosotros, si bien calculamos una inflación del 3 4%, supongamos que eso es lo que se estima siempre la inflación en Chile, que han estado súper controlados. Ojo, la inflación va a subir un poquito más los próximos meses, producto de varios factores. Uno es el circulante que está hoy en día en el país, dado la cantidad de bonos y de efectivo que se ha inyectado al país, y por otro lado también la recuperación que ha tenido levemente, pero por ejemplo el IMASEC del mes anterior que fue cercano al 18%, que compara con la base del año anterior, que fue baja, pero igual ha tenido un índice mensual de actividad económica más alto que años anteriores. Eso Igual, va a llevar a... no, perdona, que quería complementar a eso, que igual, claro, si bien nosotros hablamos en UF, la UF tiene un comportamiento de acuerdo en gran medida al IPC. Entonces, si el IPC es de un 1,4, de un 1,5, de un 2% anual, que finalmente es lo que controla mediante el Banco Central las tasas de interés, si tenemos una tasa de interés en UF, que los créditos hipotecarios, de un 3 o un 4%, si nosotros lo llevamos a valor peso, vamos a tener tasas de interés de un 5 quizás, y de todas maneras van a ser tremendísimamente bajas respecto a lo que es el comportamiento del peso, respecto a monedas como el dólar, respecto a monedas como el euro, que tienen tasas exorbitantes, como por ejemplo el peso argentino, el real brasileño, el colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual nos situamos dentro de lo que es América, en una posición de segundo lugar en el ranking respecto a Canadá, y estamos peleando con las tasas de interés respecto de Estados Unidos. Entonces, el IPC finalmente, y por eso la UF es una moneda tan interesante, porque es una moneda dura dentro del mercado chileno, porque es una moneda que se regula de acuerdo a eso. Entonces, igual está muy bien la pregunta que hizo Enrique, si no me equivoco, pero igual el IPC controla ese Sí, margen, digamos. afortunadamente estamos en un país donde se ha manejado muy bien el tema del IPC, la inflación, que es el principal variable que sigue el Banco Central. Recuerden ustedes que hace 20 años atrás el central seguía dos variables, que era el dólar, que era el tipo de cambio, perdón, el tipo de cambio y la tasa de interés. Hoy día, la única variable que sigue el dólar, que la única variable que sigue el central es la inflación. Entonces, ¿a través de qué mecanismo controla la inflación? A través de las tasas de interés. Y es por eso que hoy día el central controla muy bien la inflación, y las proyecciones acá en Chile son bastante certeras, si bien muchas veces se equivocan en puntos más, puntos menos, pero en Chile son bastante certeras, y así permiten hacer modelos macroeconómicos también, y modelos predictivos que son bastante cercanos a lo que pasa el día de mañana en la realidad. Pero eso es a grandes rasgos, y la inflación siempre ha estado bien controlada, y afortunadamente eso nos lleva a que la tasa, igual sumándole la variación del IPC, Sigue indexando la siendo baja. inflación, igual es una tasa súper, súper atractiva, de manera de generar una inversión en el tiempo. Mientras tengamos una inflación del 4%, que es la máxima del Banco Central, seguimos manteniendo estas tendencias. Entonces, finalmente, igual por algo vienen tantos inversionistas extranjeros acá a Chile.
Así es. Fíjense esta gráfica que estamos hablando desde agosto del 2002 a mayo del 2021. En agosto del 2002 tenemos tasas que acá esta tasa es del 7,5 y luego acá en mayo del 2021 esta tasa es del 2,4. La tendencia es variable, pero con tendencia a la baja. Eso hace que el mercado, si ustedes se dan cuenta, acá estamos en la parte más baja. Bueno, en noviembre de 2019 estamos cercanos al 2, pero acá tenemos una tasa del 2,4. Tenemos mucho espacio todavía como para poder generar muchas acciones desde el punto de vista de inversiones en el negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Uno es el financiamiento crediticio que tiene distintas características, que eso se los voy a comentar ahora, que no está en una lámina, pero se los voy a mencionar. Y lo otro es los precios que están relativos a esto. Y los precios que tenemos hoy en día en Chile somos privilegiados. Entonces, tenemos que es un muy buen momento para poder invertir. Bueno, hay varias cosas. Uno, si invertimos en Chile en este momento, tenemos el efecto de que el precio es bajo. Segundo, plusvalía. El último, como lo mencioné anteriormente, en los últimos 10 años, la plusvalía que ha manejado, que se ha visto en el mercado, ha sido de un 11% anual. O sea, si yo me compré una propiedad hace 10 años, en términos simples, no compuestos, si me compré una propiedad hace 10 años atrás en 100, hoy día cuesta 200. Y así es sencillo. Y es verdad, nosotros podemos ver con nuestros vecinos, con nuestros familiares, que todas sus propiedades se han visto incrementadas en el valor de tasación de cada uno de ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros somos inversionistas o queremos comprar una propiedad, tenemos que ver bien qué instrumento o qué herramienta voy a utilizar para poder financiarme. Y en el caso que lo compre a través de un crédito hipotecario, porque también existe la posibilidad de que lo compre al contado. Desde el punto financiero, no es recomendable el comprar una propiedad, sobre todo a largo plazo, al contado. Siempre es mucho más rentable y dado las tasas y dado el escenario actual, financiarse, apalancarse con un tercero, que el tercero tome el riesgo y nosotros ese capital de utilizarlo en algo que nos genere un retorno mayor. Dicho eso, hoy día las estructuras de financiamiento crediticio de los bancos y de las mutuarias están dados por distintas variables. Y que a grandes rasgos yo se los voy a... Te silenciaste, Cristian. Está silenciado. Alguien me silenció, no le gustó, pero bueno, ya. Hubo Me voy a censura. salir entonces. Sí. Oye, ya, no le gustó que hablara de los bancos. Pero hay distintas variables que se ven al momento de tomar un crédito hipotecario. No la única variable es la tasa, que una de las principales variables que se analiza al momento de comprar una propiedad, sí, o de ser inversionista también, pero no es la única variable. Por ejemplo, un inversionista, ¿qué es lo que busca? Siempre que sea el mayor porcentaje de financiamiento posible. Si un banco me financia el 90% y yo doy solamente un 10%, ese es un buen indicador que yo voy a analizar al momento de ver si es que tomo o no ese crédito hipotecario con esa institución. A mayor largo plazo, que no nos volvamos locos, porque el banco que dan hasta 40 años, pero a 30 años me parece perfecto, en donde me calza el dividendo con el arriendo. El que me permita pagar sin pagar una comisión de prepago cuando yo amortice el crédito, también. El que me permita diferir cuotas, también, que quiere decir que los meses de marzo y diciembre, cuando estoy más acogotado, los tire al final del crédito y no pida un crédito, sino que use la plata de ese dividendo para solventar otro tipo de gastos eventuales, por ejemplo, sí me sirve. La posibilidad de pagar con plazo alternativo, si yo pido un crédito a 30 años y me permite pagar en 25, 20 o 15, y que todo ese delta de capital que estoy entregando mensualmente por el diferencial de cuota se me vaya a saldo capital y no me cobren comisión de prepago, por eso también me ayuda. O sea, existen distintas variables que tiene que analizar
el inversionista al momento de tomar el crédito. No solamente la tasa, y no es solamente la tasa, cuando hablo de tasa, no estoy hablando de tasa del 2,4 que tenemos hoy en día, o que teníamos en mayo del 2021, porque hoy día ha subido, este mes ha subido 20 puntos básicos la tasa con respecto al mes pasado, que subió 30 puntos básicos en promedio. Cuando hablo de puntos básicos, quiero decir que si es 2,1 o en este caso de 2,4 y subió a 2,6, ahí subió 20 puntos básicos. Y si subió 30 puntos básicos, quiere decir que de 2,4 pasó a 2,7. ¿Ok? Dicho esto, la tasa que se analiza para tomar una decisión si la institución A o la institución B me entrega mejor precio es una tasa que se llama CAE. ¿Ok? Que todos los bancos o todas las instituciones financieras, cuando yo pido una simulación, viene la CAE, que es la cuota anual equivalente, donde me dice, ¿por qué se hizo esto? El CERNAC financiero les dijo a la institución financiera que tenían que entregar esto, porque muchas veces en algún banco me simulaban a 30 años, el otro a 20 años, el otro me financiaba al 80, el otro me financiaba al 70, y al final nosotros como usuarios no teníamos la herramienta como para decir cuál era mejor. Bueno, a través de esta CAE es súper amigable decir cuánto voy a pagar en el tiempo, el valor total del crédito y cuál es la tasa del crédito, una tasa equivalente. Y esto, eso es lo que yo mido si quiero ver solamente precio. Y luego, si quiero ver otras variables, también se analiza lo que habíamos hablado anteriormente. Dentro de este escenario, y no me quiero extender mucho, sino voy a alargarme mucho rato para también darle espacio después a Germán y a Bastián para que les puedan comentar unos temas súper interesantes. Dentro de lo que hablamos anteriormente, que la pandemia, el negocio inmobiliario bajó en lo que es oferta. La oferta ahí cayó inmediatamente, pero ahora tenemos una oferta todavía interesante este año, sigue siendo limitada, pero ha ido aumentando en el número de propiedades. Ojo, el stock, cuando se habla de oferta de propiedades, hay dos variables que se tienen que analizar. Uno, el stock ya que está disponible o que está en construcción, y lo otro es cuánto son los proyectos nuevos que están entrando mes a mes para que esos proyectos de aquí a 2, 3 años, 4 años salgan y puedan estén con recepción final. Lo que está cayendo ahora son la cantidad de proyectos que están entrando, pero hoy día tenemos una oferta interesante que todavía hace interesante el negocio inmobiliario. Y dentro de ese análisis por ejemplo, hay algunos recortes donde dice inmobiliarios pilares, por ejemplo, cuenta con 9 proyectos en desarrollo en distintas comunas, que si ustedes se fijan en la Florida, Independencia, Cisterna, son comunas que van más orientados al sector de inversionistas, al sector buscando la rentabilidad. Existen algunos fenómenos que también nos han provocado demandas en las viviendas. El fenómeno migratorio ha provocado que hay una demanda de las viviendas del orden de un 300%. En Chile han aumentado los migrantes, principalmente de Venezuela, y de esos migrantes que han entrado, aproximadamente un 50% se ha quedado en la región metropolitana y el otro 50% se ha distribuido a lo largo del país. Si nosotros comparamos viviendas hoy en día, tenemos un déficit de vivienda en Chile. Hay algunos que dicen 500.000, otros dicen que 700.000, pero la Cámara Chilena de Construcción dice que en promedio aproximadamente tenemos 600.000 viviendas en déficit. Estas personas están viviendo en casas de familiares, están viviendo de allegados, están arrendando, etc. Y eso hace que existen estas necesidades de vivienda. Ahora, los inversionistas, desde el punto de vista inversionista, estoy en un buen escenario, porque existe esta necesidad de estas viviendas y yo puedo darle una solución habitacional a estas personas. Y también, cómo se prevé también el escenario futuro, es que los precios de las propiedades van a subir por varios factores. Uno, el alza de la materia prima. La madera, el metal, todos los commodities que se llaman, el fierro, el zinc, todo producto el cemento,
están tendiendo al alza por la escasez que existe en el mercado inmobiliario, en el mercado en general, y también, por otro lado, también existe un aumento de precio por la mano de obra calificada, producto de que hay mucha gente que en este tipo de industria se necesitan gente calificada y están aumentando los precios de gente con el tema de la pandemia. Hay sectores que no puede salir la gente a trabajar, entonces los precios se están yendo para arriba. Por otro lado, la escasez de suelo. Eso ha llevado, porque la pandemia nos ha enseñado varias cosas. Uno, que se puede trabajar a distancia, y todos hemos tenido que ir adaptando. Ahora estamos haciendo un seminario a distancia. Y eso lleva a que las necesidades de viviendas de las familias sean distintas que hace un par de años atrás. Si antes yo estaba conforme en un estudio, un departamento de estudio, lo más probable es que quiero ahora con un dormitorio o con dos para obtener mi escritorio. Familias con niños necesitan tener este espacio para tener los escritorios que es donde ellos pueden estudiar. Eh, También, como se está saliendo menos, también se necesita más espacio donde poder recrearse. Y eso ha ayudado también que los espacios cada vez sean más grandes de las propiedades, se demande más este tipo de propiedades. Y no es por casualidad que zonas como Colina, Lampa, San Bernardo, y si nos vamos hacia el sur, Puerto Montt, Valdivia, Los Ángeles, Concepción, y particularmente acá las comunas cercanas, la quinta región ha tenido un auge impresionante, y la sexta, séptima, como están muy cercanas a Santiago, también han tenido un auge, y la gente le permite viajar a la sexta región sin ningún problema, una hora, y está en una casa grande con espacio, y se puede trabajar en algunos casos también a distancia, luego se puede estudiar también a distancia. Entonces, todo eso lleva a que los precios tengan una variable o una tendencia al alza. Entonces, la pregunta es, si están tendiendo al alza, ¿me conviene o no me conviene comprar? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver de aquí en los próximos minutos. Eh, Aquí otra publicación de un diario, el diario financiero: fuerte alza en tasaciones. En la estación anticipa próxima recuperación de la demanda de vivienda. Se está tasando mucho, hay gente que está demandando mucho en las tasaciones, porque están queriendo también comprar, y sobre todo propiedades con más terrenos. ¿Y por qué esto? Porque también está el retiro de la AFP y el efecto de las tasas, que por ahí algún candidato, ojo, sin decir de A o de B, dijo alguna vez en un debate presidencial hace poco que las tasas en Chile son caras. No, las tasas en Chile, y ahí lo digo con toda responsabilidad, las tasas en Chile son baratas. Los precios en Chile de las viviendas son baratas. No, los precios en Chile de las viviendas no son baratas, son caras, según la OCDE. Entonces, me gusta ser súper transparente. Las viviendas son caras, van a seguir aumentando el precio. Las tasas en Chile de interés de los créditos hipotecarios son bajas. Lo más probable es que también vayan a aumentar producto riesgo país, producto de políticas crediticias más restrictivas, producto de cómo se vengan los escenarios económicos, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Entonces, todo eso afecta, producto también de los retiros de los fondos de pensiones, porque las AFP también prestan dinero a los bancos para que los bancos también puedan prestar dinero a los consumidores finales. Entonces, todo eso implica que van a tender a subir un poquito también los precios. Aumento del grupo de inversión en renta residencial, lo que habíamos hablado, los multifamily, la inmobiliaria, aquí Chorrillos Izquierdo, etc. En resumen, para darle paso a Bastián y a Germán, les voy a comentar que sí, en Chile hoy día es un buen momento para invertir. Sí, en Chile tenemos las tasas hipotecarias dentro más bajo del vecindario. Sí, en Chile los precios de la vivienda son un poco más elevadas que en otros países, pero van a seguir aumentando por todo lo que hablamos: aumento de la materia prima, la cantidad de gente que está sin vivienda, 600.000 personas, migración que ha entrado, y todos esos factores, la cantidad de proyectos que ha caído en estos meses, de nuevos proyectos, no lo que está en stock ahora, sino la cantidad de proyectos que están entrando para desarrollar
desarrollarse, todo eso hace que el suelo cada vez más valorado, se están requiriendo espacios más grandes, y eso hace que para al desarrollador inmobiliario, para que sea rentable, también le ponga una cantidad de UF metro cuadrado un poquito más alta para que el TIR y el BAN le dé positivo para que sea un negocio también rentable para la inmobiliaria. Dicho eso, la invitación es que el que pueda, y también el que pueda invertir lo haga a través de instituciones financieras que hoy día, si bien las políticas crediticias han estado un poquito más severas que hace un año atrás, o hace un par de años, siguen siendo todavía alcanzables, todavía existe el crédito precario del 90%, existe un par de instituciones que están financiando hasta el 90% del valor de la propiedad, existen todavía instituciones que permite comprar un par de propiedades, no solamente una. Entonces, la invitación es que al que pueda invertir, hágalo en buen momento. Van a seguir subiendo propiedad, la plusvalía va a seguir, las tasas de interés van a tender a aumentar. Ya lo dijo el Central hace un par de meses atrás, ya lo ha ido recalcando y lo está dando warning, está mandando señales, ojo, que va a venir un aumento de la inflación. Entonces eso lo que lleva a que, por un lado, al ser también más restrictivo el crédito, unas tasas más altas, porque hace la cuota también más alta y menos personas van a poder optar este crédito, las personas que tengan propiedades van a verse beneficiadas. Y además de eso, si podemos ayudar a que las demás personas puedan tener un hogar, bienvenido, porque es un doble beneficio. Por un lado, el arrendatario nos paga la propiedad y por otro lado estamos ayudando a un tercero a que pueda tener su hogar. Independiente de que sea un estudio, de un dormitorio o una casa, estamos ayudando a una familia a que tenga un hogar. Y independiente de eso, también es un negocio y da rentabilidad. Y no solamente rentabilidad financiera, sino también una rentabilidad social. Germán, te dejo para que sigamos con tu parte. Si quieres podemos responder algunas preguntas, si es que hay, para que vamos avanzando. No sé si tú me dices. No, sigamos adelante con los proyectos y después al final yo creo que podemos tomar un par de preguntas y responderlas y si se nos acaba el tiempo, como tú bien dijiste, los vamos a llamar uno por uno a todos los que participaron. Hasta el momento estamos teniendo una alta convocatoria, se agradece, se nota el interés que cada vez más están teniendo las personas por invertir. El mundo de la inversión, sobre todo en el aspecto inmobiliario, se ha abierto mucho. Durante bastante tiempo se pensó que solamente las personas que ganaban millones y millones y millones de pesos y que tenían millones y millones y millones en ahorros eran las que tenían posibilidades de invertir. Y hoy, como están las situaciones, las personas están dando que no es necesario tener esos millones de pesos y que no es necesario tener remuneraciones tan altas como para poder ser inversionista y quizás hay algunos que se pueden comprar 2 departamentos, quizás uno se puede comprar uno, pero van aumentando su patrimonio y se dan cuenta rápidamente de lo rentable que funciona. En ese sentido, antes de compartir la presentación, nosotros siempre en esta parte mostramos unos proyectos. Como explicó Cristian en un inicio, Crece Inmobiliario se caracteriza por la alianza que tiene con las distintas inmobiliarias y gracias a esa alianza tenemos acceso a sus proyectos y dentro de esos proyectos nosotros buscamos los más rentables. O sea, nuestro foco siempre va a ser renta residencial, personas que quieren comprar departamentos para rentabilizar de ellos a través del arriendo, como ya todos sabemos, para que se paguen solos. Pero no, no es la única forma que tenemos de invertir los departamentos nuevos. Me explico mejor. El, Cuando nosotros compramos departamentos para inversión, existen 2 formas de verlo. Uno, para mantenerlo, como también lo comentó Cristian al principio, para mantenerlo a lo largo del tiempo y así complementar la jubilación, mejorar tu jubilación para que una vez que estén pagados los créditos, el arriendo entre íntegramente a tu arca y en el fondo ese vaya siendo tu sueldo cuando tú estés jubilado. En el fondo, si tienes 4 departamentos, son 4 arriendos y así sucesivamente. Pero también hay otra forma de ver esta inversión que es muy atractiva, que cuando yo converso con clientes se lo recomiendo, es
decir, voy a comprar un departamento, voy a comprar 2 departamentos, uno lo voy a vender transcurridos 5 años, que es por dar un tiempo estimativo, un tiempo, porque puede ser 3 o pueden ser 8 años, pero tú vendes en esa cantidad de tiempo después de haberlo recibido, y solamente por la plusvalía tú vas a tener un retorno y una ganancia considerable. O sea, un departamento que tú lo compraste en 3.000 UF, transcurridos 5 años, probablemente va a costar 3.700, 3.800 UF. Por ende, tú lo vendes y son esas 800 UF aproximadamente, para hacerlo simple, lo que retorna a el retorno de tu inversión y la ganancia que tú tienes finalmente. En ese sentido, nosotros somos un equipo de Crece Inmobiliario, que tiene una empresa, o sea, que tiene una empresa compañera dentro del grupo que se llama Crece Corredores. Crece Corredores administra los arriendos de nuestros inversionistas, y además de eso, si nuestros inversionistas quieren vender algunos de sus departamentos, que los consideramos seminuevos porque no tienen una cantidad de años importante, sino que son inversionistas que hicieron lo que les acabo de mencionar, compraron y están vendiendo transcurridos esos 5, 8 años, y nosotros mismos a través de Crece Corredores ofrecemos esos departamentos. A pesar de que no sea nuestro principal foco, es una tremenda oportunidad para muchos tipos de inversionistas. Tiene muchos beneficios en comparación a los nuevos, como por ejemplo, estos departamentos ya están con arrendatarios, son de entrega inmediata y también existen facilidades para su financiamiento. En ese sentido, les voy a compartir una presentación en donde vamos a mostrar un proyecto en particular, porque tenemos un stock importante de departamentos seminuevos que están disponibles de nuestros distintos inversionistas. Les voy a compartir, denme un segundo, denme un segundo. La, Este proyecto en particular del que estamos hablando, que es semi-nuevo, que como dije anteriormente es un departamento semi-nuevo, perdón, ya está con arrendatario y en un sector sumamente rentable, que es, si no es la primera, es la segunda comuna más rentable de Santiago, que corresponde a Estación Central. Está en Toro Mazote 110 y corresponde a un departamento que ahí ustedes pueden ver la ubicación. Siempre ya sean nuevos o semi-nuevos, van a tener una ubicación que es apta para rentabilizar. O sea, va a estar cerca del metro, va a estar cerca de los servicios básicos, va a estar cerca de un supermercado. Siempre van a estar bien ubicados para que tengan este sentido rentable. Un punto a favor de los seminuevos es que aquí ya está comprobado cómo funciona. O sea, ya sabemos que nunca están vacíos, que siempre hay eh, demanda de arrendatarios. Nosotros no tomamos departamentos que no sepamos que no son rentables y que no son una oportunidad para los distintos inversionistas. Por sus valores, da también la posibilidad de que otras personas puedan acceder a ser inversionistas, porque cuando comenzamos a hablar de departamentos que son nuevos, quizás tienen un ticket un poco más alto, y estos departamentos seminuevos son más asequibles, por decirlo de cierta forma. Estas son las características del proyecto que les estoy mencionando, que corresponde a la mayoría de los proyectos que nosotros vendemos, que siempre van a tener quinchos, siempre van a tener buenas áreas comunes, aquí acceso con torniquete, como pueden ver en la imagen. Y estos que sean fotos básicas es un departamento estudio. El departamento estudio está hecho para inversionistas. La mayoría de los dueños de departamentos de estudio hoy por hoy en Santiago al menos corresponde a inversionistas. Son muy pocas las personas que se compran un departamento de estudio para vivir ellos mismos. Y cumple con el objetivo, que es lo que nosotros deseamos. Como digo, en los seminuevos ya está comprobada la rueda, ya sabemos que el dividendo va a estar por debajo del valor del arriendo y ya están arrendados, que es lo que mencionaba anteriormente. Y en este caso, mira, te cedo la palabra, Bastián, para que en el fondo menciones el ejercicio que nosotros realizamos acá y de por qué el momento de comprar es ahora. Esta es una tabla de simulación financiera de cómo está funcionando el crédito hipotecario y cómo aplicaría en el caso de este departamento.
Gracias, Germán. Oye, me gustaría hacer un alto, Germán, que de hecho podríamos comentar también con Cristian. Eh, Aileen Masginti pregunta, ¿cómo incluyen la variable de la inestabilidad política que hay en el país y que no se sepan las futuras leyes que puedan afectar la inversión inmobiliaria? En ese Ahí sentido, bueno, te no ayudo, sé si Cristian quiere responder esa pregunta o si es un yo te ayudo, complemento. déjame que me gusta esa pregunta. Por Hoy eso día, pregunté si Cristian Martínez quería, porque yo sé que a ti te gusta este tema y creo que podríamos responder algo similar, pero dale. sí, dale. ¿Cómo incluye la variable inestabilidad política que hay en el país y que no se sepan las futuras leyes que pueden afectar la inversión inmobiliaria? La verdad, Eileen, es una variable que hoy día eh, no está indexada en el cuadro de análisis y sí donde se ve la inestabilidad política, como dices tú, o la incertidumbre, se ve en el precio. Y ese precio que está en el crédito precario va asociado a varios factores. Uno, el riesgo persona. Cada persona cuando uno va a un banco, aunque pida 1000 UF a 20 años, por ejemplo, va a tener un precio lo más probable distinto. Y eso es porque cada persona tenemos un riesgo distinto al banco, que es la probabilidad esperada de pérdida. Y es por eso lo que nos cobran. A veces nos cobran un poquito más o a veces un poquito menos. Pero por otro lado, esa inestabilidad que dices o que se ve en el mercado también va asociado en el riesgo país. Y el riesgo país es una variable que se considera al momento de que las distintas instituciones te presten dinero, ya sea, porque aquí los bancos se financian a través de las personas, de los clientes, los recursos que ponen ellos, a través de los otros bancos, a través de otras instituciones, a través del Banco Central y a su vez se financian también los bancos piden crédito al extranjero. Y eso es un riesgo, el riesgo y a través de bonos y a través de colocaciones, el precio de los bonos que dan las distintas instituciones cuando van buscando financiamiento, sobre todo de largo, van viendo cuál es el retorno que busca el inversionista. Y si el inversionista ve más riesgo, va a cobrar más caro, ya sea por los bancos, y si al banco le cobran más caro, le va a cobrar más caro al cliente final. Entonces, para poder responderte, es una variable propiamente tal, porque esa inestabilidad o esa incertidumbre es más bien propia, pero con respecto a lo que es el dato duro real, va ahí en el precio que te cobran cada una de las instituciones. Y si te puedo decir algo, las tasas han ido aumentando, no sé si vimos que el precio de las tasas, si bien ahora están 2,4, ha ido aumentando, es el de mayo, el de junio aumentó 2,6 y ahora este mes aumentó cerca de 20 puntos básicos más. Ahí se va traduciendo el riesgo en estabilidad. Con respecto a la propiedad, la plusvalía, esto es un análisis más bien personal y de acuerdo a lo que he visto en los ciclos anteriores, no vamos a crecer el 10%, pero sí en torno al 7% al menos anual. ¿Por qué? Distintos factores. Por que la cantidad de proyectos que están entrando hoy día a desarrollarse y a analizarse, que son menos. Segundo, el aumento de la materia prima. Tercero, la cantidad de déficits de vivienda que existen. Cuarto, va a haber un aumento de inflación y eso va a aumentar los precios. Y sumado, con esas cuatro variables nomás ya va a ver que el precio de las propiedades van a ir al alza y por otro lado el precio del crédito va teniendo al alza y ahí es donde se refleja el riesgo país. Quiero hacer un alcance también a lo que indicas tú, Cristian, que un complemento más que un alcance. Que, bueno, la verdad no recuerdo si Eileen tuvo la suerte de participar de un webinar anterior que hicimos hace aproximadamente unos 2 meses atrás, donde hablábamos del comportamiento del mercado inmobiliario en los últimos años y
y de hecho se ve en el gráfico que, bueno, la dejamos invitada a que visite nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros webinars indexados, en youtube.com/, creo que es Crece Inmobiliario el canal. Todo es Crece Inmobiliario, todas las redes sociales, Crece creceinmobiliario.com. Inmobiliario. Ahí hay un webinar en particular que después la vamos a contactar directamente y le vamos a dar el link en particular. No recuerdo el nombre exacto, lo siento. Pero ahí hablamos respecto de cómo, incluso primero que todo, el estallido social afectó, comillas, afectó la variación de precios de transacción de los bienes raíces, de acuerdo, y este es un gráfico que nosotros presentamos de acuerdo a lo que indica la Cámara Chilena de la Construcción. No somos nosotros, ni una empresa inmobiliaria, ni alguien que busque vender, ni mucho menos, sino que son instituciones, digamos, independientes, que hacen estos estudios y dijeron, bueno, la Cámara Chilena de la Construcción situó octubre del 2019, donde, claro, se ve una baja en términos de los precios, pero no una baja en términos de la rentabilidad y la plusvalía en los bienes raíces, sino todo lo contrario. Podemos ver en esos mismos gráficos que nosotros presentamos en unos webinars anteriores, como mencionaba antes, en las que el valor real de los bienes raíces tiene una tendencia alcista, como incluso proyecta la Cámara Chilena de Construcción los últimos 10 años, de un 8%. Sin embargo, y como bien tú dices, Cristian, sí se ve afectado en los precios. Entonces, ¿qué es lo que, y que un poco complementa lo que estamos hablando en este webinar? Es que por qué hoy día podría ser un buen momento para invertir, y que de hecho lo estamos viendo en esta simulación financiera, en estos proyectos, en estos, que no son proyectos, son realidades, en estas unidades que ya tienen arrendatarios y que son unidades seminuevas, porque en términos de precio tenemos una ventaja comparativa súper importante. Por ejemplo, departamentos de home studio, 1.500 UF de propietarios privados, ¿no es cierto?, independientes, versus, por ejemplo, un departamento nuevo home studio que puede estar a 2.200 UF, 2.300 UF quizá. Entonces, ahí es donde el mercado dice, bueno, hoy día hay una baja en el precio, pero no así en el valor real que tiene la propiedad. Entonces, en términos políticos, la verdad es que se ve que no influye tanto, pero por ejemplo, sí la pandemia, en términos de la tendencia alcista, por el hecho de lo que hablábamos anteriormente, de la escasez de commodities, el tema de la extracción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inestabilidad política, Chile ha pasado por diferentes tipos de gobierno y diferentes tipos de procesos políticos en los últimos 30 años, y de todas maneras es una economía relativamente estable, y de hecho lo mencionábamos anteriormente. Entonces, no es una variable que nosotros podamos considerar que sea relevante en términos de que no sea rentable, pero en términos de la transacción de precios, bueno, hoy día es un mejor momento para comprar y probablemente para vender sea en un par de meses más, quizás. Pero un poco complementando lo que tú decías, Cristian, y con el webinar que habíamos tenido hace un par de meses atrás. Dale nomás, Bastián. Avancemos porque ya nos están retando, nos dice que son las 19:53 y Verdad, sí. perdón. Hoy, antes que muestren su simulación financiera, pedirles que nos sigan en YouTube, Instagram, Facebook, la página web Crece Inmobiliario, y ahí vamos a contarles bastantes noticias, el escenario inmobiliario, cómo se está moviendo, acá en Chile y fuera de Chile, cómo están el negocio bancario. Entonces, ahí pueden tener bastante información, así que síganos. Dale, Bastián. Vale. Bueno, perdón por lo extenso del comentario. Bueno, en la simulación financiera vemos acá dos casos. Primero, en la situación de el caso A, que es una tasa de un 3.5% en tasa de interés, lo cual nos entrega un precio de 1.500 UF, valor cuota, valor dividendo, 194.415. Después vamos a ver cómo se comporta la rentabilidad anual con un arriendo de 210.000 pesos, que es un valor real, es el arriendo que está pagando la persona que está en este departamento hoy. Ahora, claro, me podrían decir, oye, pero yo no quiero invertir hoy día, quiero invertir a fin de año, quizá a principios del próximo año. Bueno, primero que todo, considerar la variable plusvalía que está actuando sobre nuestro departamento. Es decir, de aquí a fin de año,
el departamento, de acuerdo a la variable plusvalía, que también, de acuerdo a la Cámara Chilena de Construcción, un 10% aproximadamente, de aquí a fin de año podría estar en torno a un 10% más, por lo tanto, 1.667 UF, es decir, el crédito ya es un 10% más caro, lo cual nos entrega un valor cuota de 240.491 pesos. Es decir, ya, si nosotros no invertimos hoy, teniendo la posibilidad de hacerlo, con una tasa de un 3.5, y si yo espero de aquí a fin de año con una tasa proyectada de un 4.5, como incluso algunos bancos ya lo tienen, que son bancos grandes que manejan las tendencias alcistas de aquí a fin de año, y además del porcentaje, el punto más de la tasa, considerando la plusvalía de un 10% más, tenemos un valor cuota de 240.000, es decir, en nuestro flujo de caja, por esperar de aquí a un par de meses más, ya tendríamos 50.000 pesos de diferencia en nuestro flujo de caja mensual solo por concepto de dividendo, es decir, ya se merma desde un principio nuestra posibilidad de rentabilizar con esta inversión. Germán, dale. ¿No está, Germán? Sí. Vale. Bueno, y el ejercicio de compraventa, que es el ejercicio que genera mayor utilidad respecto a lo que es la inversión inmobiliaria, nosotros invertimos, bueno, valor de compra, si es que invertimos hoy, 1.500 UF, inversión de un 10%, 150 UF, por concepto de plusvalía, si vendemos al quinto año, precio de venta 2026, el ingreso por concepto de ventas de 526 UF, que se traduce en 15 millones y medio, lo que nos da una utilidad de 11.200.000 pesos si consideramos el 10% de inversión. Eso se traduce en una utilidad de un 251% sobre la inversión inicial de 150 UF. Por otra parte, en la rentabilidad anual, tenemos que, Germán, por favor. En la rentabilidad anual respecto al ejercicio de un 3.5 en la tasa, como mencionaba, si es que nosotros invertimos hoy, no a futuro. Recordemos que a futuro teníamos un valor de dividendo de aproximadamente 250.000. El valor de arriendo está en 210.000 redondeando. De hecho, no redondeando el valor exacto. Dividendo 194.000, eso nos genera una diferencia en nuestro flujo de caja mensual de 15.000 a favor. Si nosotros consideramos invertir de aquí a fin de año el valor del arriendo va a ser prácticamente el mismo, pero el valor del dividendo sería 40.000 pesos de diferencia en contra, solamente por dejar pasar un par de meses y esperar que las tasas de crédito hipotecario suban y por solamente esperar que la plusvalía de esta misma unidad llegue a las 1.600, 1.650 UF. Germán. Y en otro punto, inversión a futuro, edificio de Hugo Carvajal, entregado 2024. Vamos, Germán. No, que solamente iba a comentar que, bueno, todo lo que mencionaste tú en relación a lo de las tasas de los créditos hipotecarios, aún así continúa siendo Chile un lugar muy atractivo y va a seguir teniendo tasas bajas. Lo que pasa es que en comparación ahora, la tendencia dice que van a ir un poco al alza las tasas de los créditos hipotecarios, lo que no significa que comprar en el futuro no vaya a ser rentable. Lo que significa es que si compras hoy, va a ser más rentable. El que esté comprando hoy algún departamento y que le interese una entrega inmediata, como el que nosotros, como el que acaba de hablar Bastián, que es un seminuevo, está haciendo un gran negocio. Pero al mismo tiempo, que es algo que también les va a explicar Bastián a continuación, el hecho de comprar departamentos con entrega futura, departamentos que estén, como ya sabemos, existe preventa, blanco, verde y entrega inmediata, entre antes nosotros compremos, la compra va a ser más rentable. ¿Por qué va a ser más rentable? Porque en el fondo yo estoy comprando hoy, dar un ejemplo, en 3.000 UF, y cuando me lo entreguen en 4 años más, como el caso de este, o 3 años más, o 5 años más, ya va a costar al menos 3.800 UF. Entonces siempre va a ser, y además al pie tenemos la posibilidad de pagarlo en muchísimas cuotas. Dicho eso, como para complementar un poco, que en el fondo no queremos que se entienda que comprar en diciembre o comprar en noviembre no va a ser bueno, sino que hoy No, es claro. una gran oportunidad para aprovechar, y sé que es el sentido de lo que decía Bastián, pero como para clarificarlo en el fondo. Dale nomás. Claro. No, exactamente. Vale.
No, bueno, y aquí, para no quitarle tanto tiempo tampoco a nuestros espectadores, que hoy día ha sido un webinar especialmente largo. Bueno, edificio de Hugo Carvajal, entregado 2024. Es un edificio bastante atractivo en la comuna de La Cisterna, en ubicación Carvajal 0656, rodeado de servicios básicos bastante atractivos. Está en el límite de la comuna de San Miguel con La Cisterna, al lado de lo que es el metro Lovalle. Cerca, Germán, por favor, tú llevas el control de la... Sí, es que no me obedece a veces el botón, un Vale, poco gracias. porfiado. Bueno, muy cerca de lo que es el metro Estación Lovalle, un sector neurálgico de lo que es la comuna de La Cisterna, Ciudad del Niño Lovalle, bueno, Ciudad del Niño todavía es San Miguel, Lovalle ya es La Cisterna, pero es ahí, autopista central, muy bien conectado, muy cerca, está a 2 cuadras simplemente del metro. Germán, por favor. Las características tiene, bueno, gimnasio exterior, tiene quincho, tiene piscina, también tiene gimnasio interior, tiene salas comunes, tiene un gimnasio interior como se ve, tiene salas de cowork, salas gourmet, entre otras cosas que se pueden ver dentro de las inmobiliarias con las que nosotros trabajamos, que son inmobiliarias, como le hemos contado, grandes, inmobiliarias que se preocupan mucho del bienestar y de la calidad de vida de sus arrendatarios. Dentro de la tipología que presentamos en este proyecto en particular, una tipología mariposa, donde la gracia es que aquí pueden convivir tanto una familia como pueden convivir dos personas totalmente independientes, sin la dualidad del, oye, yo tengo la pieza grande, tú tenés la pieza chica, da lo mismo, son dos piezas exactamente iguales, son dos suites con el espacio común. Con el espacio común compartido, lo cual hace que también para los inversionistas sea bastante atractivo, ya que se puede llegar, bueno, no en el 100%, pero en el 75% se puede llegar, por ejemplo, en el ejercicio, si hablamos en moneda, un 75% del precio de un dormitorio, un baño, por una habitación y por otra habitación. Es decir, si un departamento de un dormitorio, un baño me cuesta 300.000 pesos el arriendo, bueno, por una tipología en este tipo podemos llegar a las 550.000 aproximadamente, dependiendo la naturaleza de nuestro arrendatario. Respecto a lo que es la simulación financiera, tenemos esta tipología tiene un valor actual de 2.829, pero dadas las alianzas que nosotros mantenemos con esta inmobiliaria, tenemos un acceso a un descuento de un 2%, lo cual deja el precio final en 2.765 UF, con una cuota, con un valor dividendo de 349.000 pesos a 30 años y un pie de 8.218.000. Pero como este proyecto tiene una fecha de entrega para 2024, segundo semestre de 2024, tenemos acceso a cuotas de pie, lo cual nos entrega una cuota de pie aproximada de 205.000 pesos para la inversión inicial. Es decir, en nuestro flujo de caja nosotros invertimos 205.000 pesos mensuales para poder acceder a este proyecto muy rentable en la comuna de La Cisterna. Ahora, en términos de la simulación de venta, el ejercicio de compra-venta, como decía anteriormente, el que más retorno nos genera, bueno, precio de compra 2.765, vemos un precio de venta de 3.788, el ingreso por concepto plusvalía en el ejercicio de compra-venta de 1.023 UF, lo que se genera 30 millones y medio, una utilidad de 22 millones, es decir, el ejercicio por invertir en este proyecto es de 270% sobre el capital inicial de inversión, que son 240.000 pesos mensuales. Y valor del arriendo, 348. Este valor de arriendo de 387.000 es un valor proyectado actual, no el valor que podríamos tener a futuro por una tipología de este tipo. Y de todas maneras, nos deja una diferencia en el flujo de caja de 39.000 pesos a favor, lo que se traduce una rentabilidad anual de un 5,66%. Entonces, dicho esto, y bueno, a todos nuestros espectadores, que le agradecemos por el hecho de estar con nosotros durante este webinar y que los vamos a contactar. Lo que nosotros, en este caso en particular y en este momento en particular, le ofrecemos y recomendamos es, por ejemplo, poder acceder a inversiones de inmediato plazo, como por ejemplo en las unidades seminuevas que tienen ventajas comparativas en términos de precio, producto de la fluctuación de los precios, pero no así del valor real de la vivienda, que insistimos y que le pueden dar clic en nuestras redes sociales,
para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube y ahí pueden encontrar el webinar donde hablamos exactamente de ese punto. Entonces pueden rentabilizar hoy, desde el mes 0, en nuestras unidades seminuevas, pasando por alto cualquier tipo de fluctuación que puedan pensar, etcétera, y al mismo tiempo invertir a futuro, de tal manera que hoy día ustedes pueden invertir. Y bueno, también hay un tema con los mecanismos de financiamiento que tenemos disponibles para las unidades con entrega inmediata que estaremos encantados de comentarlo en reuniones unipersonales con usted, de tal manera que entrega futura puedan hacer uso de su ahorro o bien de su flujo de caja para poder rentabilizar y para poder especular respecto de la plusvalía de esta propiedad, por ejemplo, Duo Carvajal, con una utilidad de un 270% a futuro. Entonces, invertimos hoy, hacemos uso hoy de las bajas tasas de interés, pero inclusive si es que nos llegan a subir las tasas de interés de aquí a 5 años más, la capacidad de ahorrar un 40% nos dice que vamos a tener una mejor rentabilidad al final de 5 años cuando terminemos de invertir, por ejemplo, en propiedades de largo plazo como es Duo Carvajal. Germán, Cristian. Bueno, dicho eso, hay más preguntas, me han hecho preguntas por interno, pero ya en virtud del tiempo, como dijo Bastián, lo vamos a llamar uno por uno, vamos a conversar con ustedes y nada, pues, gracias por participar, espero la información les sea útil, espero esto les pueda un poco convencer y tomar la decisión si es que están en esa etapa de invertir y darse cuenta que es un muy buen momento y el mejor momento para poder realizarlo. Así que gracias a todos, no se olviden en seguirnos en nuestro Facebook, Crecimiento Inmobiliario, en Instagram, LinkedIn y entren a nuestras páginas www.creceinmobiliario.com y también crececorredores.com, donde también van a ver la información de los departamentos seminuevos que tenemos disponibles. Eso. Muchas gracias, que estén bien Gracias, que estén y bien. Chao. nos vemos. Hasta luego.